mientras realiza sus actividades al mediodía. El presidente Daniel Noboa, como lo comentábamos, anunció el envío de un proyecto de reforma parcial a la Constitución que llegó directamente a la Corte Constitucional para modificar la disposición que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador. La salida de la base de Manta está directamente relacionada con el incremento de la violencia en el país. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Paco Moncayo, exalcalde de Quito y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. General, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Isela, qué gusto estar con usted y con la gran audiencia de esta emisora. General, este 18 de septiembre se cumplen justamente 15 años desde que los militares estadounidenses abandonaron las instalaciones de la base aérea de Manta bajo el mandato del expresidente Rafael Correa. Ahora el presidente Daniel Noboa pues anuncia su intención de modificar la Constitución de Montecristi a través de una reforma parcial y pues permitir nuevamente el ingreso de bases militares extranjeras. Pero me gustaría ir entendiendo de a poco qué era lo que en realidad hacía la base de Manta, porque uno de los motivos por los que se ha mantenido el debate de la base de Manta es porque este puerto se ha convertido justamente en uno de los puntos principales para la exportación de cocaína y diferentes drogas en general. Sin embargo, ¿cuál era la verdadera función que tenía la base de Manta en nuestro país? Bueno, la verdad es que no era una base militar en el sentido estricto, era un punto de control, un centro de control, en las cifras en inglés FOL, desde el cual se operaban distintos mecanismos, elementos, instrumentos tecnológicos que permitían un control bastante efectivo de los vuelos, de los aviones, avionetas del crimen organizado, los buques, las naves, inclusive las pequeñas embarcaciones que salen desde las costas con la droga a buques madres. En fin, era un elemento disuasor realmente de este tipo de actividades. Pero general, según el mismo nombre, era una base aérea, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿podían los militares estadounidenses hacer control de la actividad portuaria en Manta? Es decir, ¿tenían realmente competencia en el control de las barcazas que llegaban al puerto? No, la verdad es que en cualquiera de estos acuerdos se establecen documentos en los que se establece también con claridad qué puede y qué no puede hacer una instalación. Vuelvo a decir, no era una base militar, no tenían unidades militares, nada al respecto. ¿Qué puede y qué no puede dentro del marco de la soberanía del Estado ecuatoriano? Entonces, por último, hay que decirlo también, que la expresión de la soberanía implica el poder aceptar que existan este tipo de bases en el territorio del Estado soberano, porque no es que viene un Estado y coloca allí una base, sino que es una decisión soberana del Estado a través de todos sus organismos, como el Congreso, el Ejecutivo, en fin, que deciden para operaciones de cooperación en seguridad que se instale una instalación de estas, una unidad de control. Ahora, en 2006, el expresidente Rafael Correa, al buscar la presidencia de la República por primera vez, utilizó justamente la expulsión de los estadounidenses del territorio ecuatoriano como una de sus principales banderas políticas, ¿no? Y concretó su visión con el artículo 5 de la nueva Constitución de 2008, que es justamente la que ahora Daniel Noboa pretende eliminar. Ahora, la realidad ahora es distinta, ¿no? El discurso político alrededor de la base de Manta ha sido el de regresar a permitir el ingreso de bases militares extranjeras para la reducción de la violencia en el país. Pero realmente, general, ¿existen datos que demuestren que la violencia incrementó tras la salida de la base de Manta? Es evidente
que cuando salió la base de Manta y no fue reemplazada, porque eso habría sido un acto de real soberanía, no fue reemplazada por una base con iguales o similares capacidades nacional, quedó un vacío en los planes de control del crimen organizado. También, en esto hay tantas informaciones, inclusive libros de un expresidente colombiano que demuestran que hubo un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, todos estos elementos han hecho que el retiro de la base de Manta sea considerado como uno de los elementos que propició en su momento el incremento de la violencia delincuencial que hoy soportamos de un más alto grado. Ahora, veamos un poco más de la situación regional, ¿no? ¿Hay alguna experiencia internacional que nos diga que la incursión de los Estados Unidos en la seguridad de un país haya eliminado realmente el narcotráfico? Es una magnífica pregunta, porque si estas bases fuesen una solución, Colombia tiene 9, Perú tiene 8, y vea usted la situación de la inseguridad en Colombia o en el Perú. En efecto, este es un problema de crimen organizado transnacional y no puede haber ninguna justificación para que no se opere cooperativamente, no solamente con los Estados Unidos, sino también con los países vecinos. Ustedes saben muy bien, el Ecuador sufre de sus vecinos, los 2 primeros mayores productores de cocaína del mundo. Ecuador se ha convertido en una plataforma desde la que estos países exportan, por supuesto a través de las mafias, los cárteles, la producción que aquí no se hace. Entonces, si no hay un plan de seguridad cooperativa que involucre seriamente a Colombia y a Perú, porque no es cuestión de si nos reunimos y decidimos y conversamos. Aquí necesitamos operaciones conjuntas, operaciones de seguridad cooperativa, comenzando por nuestros vecinos y por supuesto con la participación de los Estados Unidos y Europa, que son parte del problema, porque allí es donde más se consume la droga que producen Colombia y Perú. Ahora, justamente en este panorama que nos está dando, tengo algunos datos interesantes. Dice que con el Plan Colombia, uno de los principales objetivos era la reducción de las plantaciones de coca en ese país. Sin embargo, según el más reciente reporte de cultivos ilegales en Colombia, hecho por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dice que los niveles de cultivos de 2020 eran similares a los de 2021. En los primeros 6 años del plan, los cultivos y la producción de cocaína aumentaron en un 15 y 4% respectivamente. Entonces, quiere decir, general, que Ecuador quiere repetir la misma fórmula de Colombia esperando resultados diferentes. Mire, la verdad es que hay que ver el cuadro completo. Okay. Porque muchas veces nos alarma, y con razón, ¿por qué ese salto tan grande en el tema de la presencia del narcotráfico en el Ecuador? Pero hay que tomar en cuenta un evento que marcó un antes y después, que fue la pandemia. Porque durante la pandemia, las Fuerzas Armadas de Bolivia, de Perú, de Colombia, como las del Ecuador, estuvieron enfocadas a atender esta situación dramática y trágica de la población. Descuidaron el control de las zonas de cultivo. Entonces se incrementó grandemente las zonas de cultivo. Por otra parte, la tecnología en esta área, como en otras, permite que hoy la producción por hectárea sea entre un 40% o alrededor de un 40% superior a la de épocas anteriores. O sea que no solamente se incrementó el área de cultivo, sino también la capacidad de producción por hectárea. Sube usted a esto que durante un año estuvieron cerradas todas las líneas de comunicaciones y que las mafias se estoquearon o almacenaron grandes cantidades
en territorio ecuatoriano también, no solo colombiano, peruano. Entonces, ese es un elemento para entender ese cambio brusco que será después del 2019. Nada de lo que sucede es en blanco y negro, ¿no es cierto? Como usted verá, hay una serie de elementos que van aportando para que vivamos la situación terrible en la que hoy nos encontramos. Pero, por ejemplo, el discurso del correísmo, y que también lo demostrarían las fuentes oficiales, es que a pesar de que la base ya no está en el país, los índices de violencia eran los más bajos de las últimas décadas, mientras no estaba la base de Manta, supuestamente. Los índices de violencia oficiales demuestran necesariamente la realidad que vivía el país frente a la inseguridad después de la salida de la base. Usted topa un tema crucial. Evidentemente los estados, el crimen organizado no le combate al Estado. Si el Estado es complaciente, se convierte en un Estado mafioso, con jueces, con legisladores, en fin, que los apoyan, va a ser mucho más tranquilo que si usted comienza a controlarlos. Vea usted los índices, por ejemplo, de droga incautada en la época que no había tanta violencia, son bajísimos. Y se incrementa la violencia cuando usted observa que hay un mayor control y una mayor cantidad de droga que está siendo comisada. ¿Qué quiere decir? Si el Estado es complaciente, va a estar tranquilo. Si el Estado es exigente en contra del narcotráfico, evidentemente se va a volver más violento. Pero quiero decirle otra cosa, porque hay que hablar con objetividad. El problema fundamental es que ya no somos los países latinoamericanos solamente productores de droga, ahora somos consumidores de droga. Y al volvernos en países consumidores de droga, el microtráfico combate por zonas de control, y por eso es que la mayor parte de muertes se producen en guerras entre bandas. Por otra parte también, cuando no funciona el negocio, tienen que vivir de algo. Entonces ahí viene la extorsión. Comienzan a cobrar en los barrios el impuesto a la seguridad que ellos dicen brindar, que por supuesto, para eso pagamos impuestos al Estado, ¿no? Debería darnos el Estado. Bueno, y para concluir, general, en forma concreta, ¿necesitamos una base extranjera militar en el país para librar esta guerra? No, esta es una guerra en la que no hay soluciones mágicas. Los políticos que ofrecen soluciones mágicas o que toman medidas populistas no mejoran, sino que agravan la situación. Veamos lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia. Esta es una lucha ardua que vamos a tener que dar, y aquí el reclamo que tenemos que hacer los ecuatorianos a todos los políticos es que nos pongamos de acuerdo por lo menos en esto, que no hagamos de la inseguridad motivo de campaña política, que no hagamos demagogia con la seguridad, que no hagamos populismo con la seguridad, que igual que cuando hubo la guerra con el Perú, pues se unieron todos los políticos que no se hablaban para pensar en país. Hoy tenemos que hacer lo mismo, pensar en país y no utilizar el tema de la inseguridad y el crimen transnacional como una herramienta politiquera para descalificarnos o populista para hacerle creer a la gente que sí estamos trabajando. Buena comparación. Ojalá tengamos la misma capacidad de liderazgo y de amor por nuestra patria para unirnos todos, los políticos me refiero, justamente para dar solución en esta crisis y no hacer política de todo lo que puedan. Le agradezco muchísimo. Gracias a usted, Gisela. Una buena tarde. Nos acompañó Paco Moncayo, exalcalde de Quito y ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Notimundo a la carta.